tema preparado, un poco interesante, yo diría que muy interesante, Nicole, porque en muchas ocasiones nos aferramos tanto a pedir, pedir, pedir y nos olvidamos del dar, de dar gracias sobre todo. No solo de compartir lo que se nos da, sino de agradecer lo que tenemos. Y es un tema que ha tenido mucha controversia también en el cristianismo, y esto se debe a que pues en muchas ocasiones cuando estamos en la iglesia, no sé si ha ocurrido en muchas iglesias, pero en la mayoría de las iglesias a las que he ido, me he dado cuenta de que cada vez que hay una oración o algo, un clamor, siempre están, Señor, esto, esto, esto y aquello. Pero a mí me enseñaron una técnica muy, muy interesante, y la verdad es que me ha funcionado bastante y me gustaría compartirla con todos ustedes. Es que al momento de orar, los clamores sobre todo, vemos que se lanzan a las peticiones inmediatamente. A pedir. Sí, a pedir, Nicole. No hay tregua para agradecer lo que Dios nos ha dado o para glorificar a Dios. No es, Señor, te pedimos por esto, por aquello, mira esto, mira lo otro. Entonces, hay momentos para pedir, claro está, pero hay momentos para dar, y sobre todo para dar gracias. Ok, ¿tú consideras que tiene su momento, su tiempo, el momento de pedir? Claro, porque fíjese, Nicole, cuando nosotros hablamos con un amigo terrenal, estamos socializando, cuando llegamos a un lugar, lo primero que hacemos es saludar. Bueno, si hay educación, ¿verdad? Porque hay personas que no saludan al llegar a un lugar, pero lo más normal, lo que se espera según la sociedad, es que salude al momento de llegar. Usted llega a un lugar, usted saluda. Oh, ¿cómo tú estás? Ah, yo estoy bien. Aunque sea una frase muy monótona. O saludo a todos. Sí, saluda a todos. Sí, ¿Cómo si tú estás? hay Bien. varios. Sí. Entonces, la situación es que cada vez que vamos a un lugar, siempre decimos, hola, ¿cómo estás? Bien. Quizás nos respondemos nosotros mismos y no dejamos que la persona responda. Pero es lo más normal, que digamos, hola, ¿cómo estás? Y esperemos que nos digan cómo están para luego decir si tenemos una petición o algo, pedirla. Y es lo mismo que sucede cuando estamos hablando con Dios. Cuando entramos a nuestra habitación, que es lo más recomendable, pero aún si estamos en el templo, en la casa de Dios o en cualquier lugar donde estemos haciendo la oración, la oración que no es más que hablar con Dios. Cuando hablamos con el Señor, lo más recomendable es que usted le diga hola, Señor, lo salude, le agradezca, le diga, le recuerde, porque quizás no es vanagloria, no, sino ser agradecidos. Decirle, Señor, gracias por existir. Recordarle que aunque muchas personas lo menosprecian o no valoran ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario, aún nosotros entendemos cuán grande ha sido ese sacrificio. Y no lo menospreciamos, y Él ya lo sabe, Él no necesita que se lo repitamos. Ahora bien, cuando nosotros fallamos, y sobre todo los niños, cuando fallan, van a donde mami y papi, lo primero que ya ellos saben que fallaron, y van por abajito y mami, ¿tú quieres esto? Papi, ¿tú quieres esto? Y empiezan a hacer cosas, arreglar la cama si no la arregla, a limpiar la cocina, en fin, empiezan a hacer cosas del hogar para que cuando mami y papi lleguen, por lo menos si los regaña no sea muy, muy duro. Si le dice, mira, hiciste esto y aquello, pero por lo menos lo regañan suave, porque ellos hacen bueno, el ser humano de por sí es muy inteligente. Ellos agarran y organizan todo para que, bueno, si me va a regañar, por lo menos vea que yo organice la casa y no me regañe fuerte. O si me va a castigar, el castigo no sea tan fuerte. Así nosotros que vivimos en constante pecado, en constantes actos quizás no tan desvergonzados,
pero que sí lastiman las acciones que Dios tomó por nosotros. Es decir, siempre estamos lastimando al Señor cuando mentimos, cuando juzgamos mal, cuando estamos haciendo un asunto por Z, cuando Dios nos dijo ve por A, y queremos hacerlo a nuestra manera, que quizás no está bien, quizás vaya a tener los mismos resultados, pero más tediosos, más complejos. Y Dios quiere alivianar nuestra carga. Entonces, cada vez que le ofendemos en ese sentido, pues lo más recomendable es que usted, quizás nosotros somos tercos para reconocer que fallamos. Nicole, no sé por qué, pero nosotros somos un poquito como complejos en esa parte. No nos gusta aceptar que fallamos. No nos gusta humillarnos. No, para nada. Y lo lindo es que nosotros somos perfectos e imperfectos. Es decir, somos perfectos haciendo las cosas imperfectas. Somos excelentes haciendo las cosas mal. Pero lamentablemente no podemos o no queremos en realidad. Porque a veces sí reconocemos que lo hacemos mal, pero para nosotros, sí yo lo hice mal, pero no le voy a pedir perdón. O sí yo lo hice mal, pero no voy a hacerlo, no me voy a humillar. Y qué mal, porque la verdad es que un corazón contristo y humillado Dios no lo rechaza. Dice su palabra que cuando nosotros intentamos hacer algo y no nos funciona, pues tenemos que continuar haciéndolo porque en algún momento va a suceder el milagro. Y eso lo podemos ver en la historia de la mujer del flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. Había acudido a todos los médicos, había ido a sabrá Dios a cuántos médicos, quizá todos los médicos del lugar, porque parece que era adinerada y perdió todo cuanto tenía. Es decir, debió tener mucho para que la Biblia recalque que ella tenía y que perdió todo lo que tenía yendo a médicos. Si hubiese sido una persona que no tuviese muchos bienes, pues no, quizás no hace esa salvedad, pero nos dice, perdió todo lo que tenía. Entonces tenía algo, quizás no mucho, pero tenía algo. Y todo lo que tenía, todo cuanto tenía, lo había perdido buscando una solución. Y a veces nosotros perdemos mucho tiempo, perdemos mucho dinero, perdemos muchas cosas valiosas por buscar algo que ya está. Es decir, tenemos la solución frente a frente y no somos capaces de verla. Quizás estamos buscando un trabajo, pero no nos hemos detenido a ver qué yo sé hacer, qué yo puedo hacer para que en vez de ir a todos los lugares que en la situación como está, no es, la situación económica del país y de muchos países no está muy bien porque todos conocemos la situación del COVID. Pero, ¿qué puedo yo hacer? Ya no me pueden contratar, pero tengo que alimentar a mis hijos, tengo que llevar el sustento a mi familia. Bueno, inventar algo. Quizás yo hago unas empanadas bien ricas. Quizás yo hago unas pulseras, coso o hago algo que me puede servir quizás de escalón para ser un emprendedor y mañana quizás no tener que depender de un sueldo y un horario de otra empresa, construir los sueños de otra persona y empiezo a construir los míos, lo que Dios determinó para mi vida. Y cosas pequeñas nos llevan a cosas grandes. Es lo mismo sucede cuando estamos delante de una situación y la respuesta está en Cristo, la respuesta está frente a nuestros ojos. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero no podemos entenderlo si no lo buscamos. Nicole, mira qué secreto tan profundo es esto, y es que Dios dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Pero, ¿cómo vamos a encontrar si no buscamos?
¿Cómo vamos a ser escuchados si no hablamos? ¿Y cómo vamos a poder comunicar nuestras ideas si no sabemos qué es lo que Dios nos dice? Es decir, no hay manera de que una relación prospere si no hay una buena comunicación. Para que fluya una comunicación debe de haber no solamente un habla, sino también un escucha, porque es que si nosotros solamente hablamos, no vamos a tener el tiempo para poder escuchar eso, una respuesta, y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces de tanto hablar, nos olvidamos de escuchar. A veces pensamos que Dios está de acuerdo, pero lo que hemos hecho es hablar nosotros y no nos hemos detenido a escuchar al Señor. Quizás hemos escuchado tanto que no hablamos qué es lo que realmente queremos. Y eso es un gran problema, porque cuando hablamos mucho no podemos escuchar. Pero cuando escuchamos tanto y a veces no hay nada que hablar, sino que usted hable y que se accione, entonces usted está perdiendo mucho tiempo. Y en ese momento, usted, después de estar escuchando lo que no se está diciendo, porque no hay nada que decir, sino que están esperando que usted reaccione, entonces no hay manera de que usted estático haga mover el agua, haga que la peña brote. Porque dice que Moisés golpeó la peña para que brotara el agua. A veces Dios te dice, ya yo te dije qué es lo que te tenía que decir. Ahora te toca a ti actuar. ¿Por qué tú hablas conmigo si lo que te toca es accionar? ¿Por qué nos enfocamos en pedir, Señor, esto, dame lo aquello, dame lo otro? Pero nos olvidamos de lo que tenemos justo aquí, justo ahora. Le hemos dado las gracias a Dios porque nos da la vida, porque nos da, quizá no tenemos dinero, pero tenemos cosas que son más valiosas, porque hay personas que lo único que tienen es dinero, Nicole. Hay personas que son tan pobres que lo único que poseen es dinero. Y usted dice, ay, yo quiero esa pobreza. No, pero es que hay que ver los zapatos, el corazón de esa auyama. Dice que el corazón de la auyama solo lo sabe el cuchillo, pero ni siquiera el cuchillo sabe el dolor que siente la auyama. Para poder sentir y ver lo que hay dentro de la auyama, hay que ser como la auyama, aunque solo para ponernos en su lugar. Hay personas que están padeciendo muchísimas situaciones y que las demás lo ven, no, ese está feliz de la vida. Pero las cosas no son como se pintan, no todo es como parece. Entonces, Nicole, hay cristianos, yo me he topado con cristianos que quieren la porción que tiene el hermano, quieren bendiciones como el hermano, pero entonces Dios le ha dado bendiciones que no son capaces de retener. Aleluya. Esto es profundo, hermanos. Hay bendiciones que Dios le depositó, Dios le dio talentos y el hermano no quiere el talento que Dios le dio. Nicole. Quiere el otro. Quiere el otro. Eso es increíble. Yo he visto personas en la iglesia que están buscando la porción del hermano, pero tienen un don tan hermoso y no son capaces de verlo. No son capaces de reconocer que Dios no le dio el talento, por ejemplo, de adorar. Y que Dios le dio la interpretación de lenguas, un don de lengua. Y no lo usan. Y yo digo, pero no es posible que una persona que conoce realmente a Dios quiera tanto lo que el otro tiene y no se fije en lo que Dios ya le ha dado. Y trabajar con lo que Dios le dio, porque recuerde que Dios nos da talentos y no nos da igual, no nos lo da de manera equitativa, porque es que no todos trabajamos de la misma manera. Quizás si Dios nos da muchas bendiciones de un lado y a la otra persona le da poca, la que le da poca se vuelve miserable porque siente que es poco, pero cuando le dan mucha, entonces no sabe qué hacer, no lo produce.
Y Dios no puede darte una bendición o un don si tú no lo vas a aprovechar, porque dice que si tú lo escondes, si tú lo pones, lo entierras, entonces Dios te va a sacar cuentas. No, pues yo te lo voy a quitar, porque es que lamentablemente, aunque los dones son irrevocables, si tú no lo utilizas, entonces Dios va a mandar a otro a hacer la obra, porque la obra no se detiene. Muy importante esto, la obra de Dios no la detiene nadie. Nadie, ni siquiera cuando estaba en el Calvario y Cristo murió, que hubo fiesta en el infierno, estaban alegrados porque Cristo había fallecido, pero no sabían que Él había ido a buscar las llaves del Hades, a dónde está aguijón, muerte de tu sepulcro, o no, ¿cómo es, Nicole? O sepulcro tu victoria. O sepulcro tu victoria. Entonces, justamente en ese momento. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Repítelo, Nicole. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere que usted le demuestre no solo a las fuerzas malignas, sino a usted mismo. Porque a veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que hay por fuera y no nos enfocamos en lo que Dios ya nos dio. Lo que está sucediendo ahora no significa que va a seguir mañana. Entonces, no es que usted va a estar afanado por el día de mañana, por supuesto que no. Lo que queremos decir es que mientras Dios le da una oportunidad, le da talentos, le da dones, le da bendiciones para que usted la trabaje, para que usted haga algo con esas bendiciones y no se quede estático. Le piden a Dios por un empleo, pero saben hacer arcilla, saben hacer figuras, saben hacer manualidades, saben hacer muchísimas comidas ricas, postres. Pueden tener una repostería, yo entiendo que quizás el comienzo es difícil porque me ha pasado. Quizás experimentamos un proyecto y nos va mal, pero la fuerza que tenemos no es de que cuando caigamos no nos quedemos en el suelo, sino que nos sobemos porque nos duele, pero nos levantemos y continuemos. Vamos a seguir cayendo, pero vamos a agradecerle a Dios porque eso no funcionó, pero no ha quitado la fuerza, la motivación, la voluntad, la resistencia de continuar esforzándonos, porque hay que continuar esforzándose, ser agradecidos. Agradecidos, quizás no salió como queríamos, pero lo intentamos. Quizás no es lo que queríamos, pero algo pasó. Y ese cambio puede convertirse en una innovación. Ahora, cuando el cambio usted no lo sabe manejar, no sabe ser agradecido, entonces no se convierte en una innovación. Al contrario, lo que hace es que lo perjudica y su fe mengua. Dice que si no tuviésemos fe, como un granito de mostaza, no podemos hacer nada. Dice que es necesario por lo menos un granito de mostaza. Y fíjense que la mostaza es muy pequeña, es una semillita bastante pequeña. Pero aún así, teniendo fe como un granito de mostaza, le diríamos a los montes que se trasladasen a los mares y pasará. Pasará porque Dios no es un Dios de palabrerías. Dios es un Dios de promesas y dice que Él no es hijo de hombre para arrepentirse y mucho menos para acobardarse. Así que si usted considera que Dios le ha dicho que hoy será el día, créalo. Quizás usted no ha visto la gloria de Dios en su vida como usted haya querido, pero algo debió ver, porque solo con el hecho de haber despertado, de decir que tiene vida, hay esperanza. Con solo usted saber que Cristo murió por usted y por mí, y no que, como dicen muchos, Nicole, y yo he escuchado esta frasecita, no porque Cristo no murió solo por mí, Dios murió por la humanidad entera. No me venga con ese cuento. Señores, no hay forma de que Dios no haya muerto por usted. Porque sí es posible
que a pesar de que Dios murió por toda la humanidad, en ese grupo estaba usted. Y Dios conocía su historia. Porque de no estar usted, entonces Dios dijo, no, este hombre es demasiado malo o esta mujer es demasiado mala. No voy a morir por fulana, no voy a morir por fulano. Y lo hubiese excluido, ¿o no, Nicole? Sí. Lo hubiese sacado de ese grupo y decir, yo fallecí por toda la humanidad, menos por fulano o menos por fulana. Pero no pasó. ¿Y sabe por qué? Porque Dios entendía que a pesar de que cometamos todos los errores, quizá la humanidad no nos haya perdonado. Pero fíjese que Dios sí nos perdonó a nosotros por haberle hecho tanto daño, por no creer cuando Cristo había llegado para darnos salvación, por no creer ahora, después de haber visto y escuchado tantos prodigios, tantos milagros. Dios no condenó a aquellos que fallecieron, aquellos que se fueron, cuando Dios le dijo, vayan y límpiense a los 10 leprosos, y que solo de ellos regresó uno. Solamente regresó un Nicole. Yo sé que cuando nosotros hacemos alguna actividad, por lo menos que no lo hacemos con la intención de que nos lo retribuyan, pero por lo menos que escuchar un gracias me sirvió de algo, sentir que fue útil. Pero ni eso le dijeron a Jesús. Solo uno se fue a decirle, Señor, gracias. Y él le preguntó, pero ¿dónde están los demás? Hay que preguntarnos y saber si nosotros somos de los 9 o somos ese agradecido de todos los milagros que Dios nos ha dado. Saber que a pesar de que el mundo nos menosprecie, Dios no nos ha echado fuera. Él dio su vida por usted, la dio por mí. Y si no hubiese sido así, entonces Él hubiese dicho por toda la humanidad, menos por fulana o menos por fulano. Pero que no todos los incluyeron. ¿Cómo fue, Nicole? Que a todos los incluyeron. Claro. Ninguno fue excluido. Es decir, que usted no puede decir, por toda la humanidad, nada más no fue por mí solo. Pero si no hubiese sido por usted, entonces lo sacan de ese grupito. Le hubiesen dicho por todo, menos por fulano, menos por fulana. Pero no fue así. Entonces, créalo, usted es una persona especial. Usted es una persona que vale la pena que esté aquí, porque si Dios dijo que usted estaba aquí, usted va a estar aquí durante un tiempo, entonces aproveche ese tiempo, sea agradecido con Dios. Wow, es que solamente con el hecho de decir la palabra hay una satisfacción tan grande, solamente con darle las gracias a Dios. Y aquí vengo nuevamente con los puntos con los que me identifico, y es que cuando yo voy a orar, voy a hablar con Dios, lo primero que hago es agradecer. Le agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, porque nos ha dado mucho. Después de agradecer, entonces glorificamos su nombre. No por vanagloria, por supuesto que no. Él no necesita que nosotros le recordemos, pero hay una manera tan linda de recordarle a Él que a pesar de que nosotros fallamos, reconocemos su grandeza y entendemos que Él es soberano, que no hay nadie como Él y que por una razón es que estamos aquí. Y comprendemos que quizás no es como querríamos que fuese, quizás no es lo que querríamos que fuese. Pero de que estamos aquí y que podemos hacer la diferencia hoy para que mañana sea reflejada esa diferencia, eso sí podemos hacerlo. Y es ahí donde cambia la actitud agradecida con la que no valga nada. Cuando nosotros dejamos de ser detectives, de jugar a ser los detectives e interrogando a Cristo. Sí, Nicole, porque a veces nosotros jugamos a hacer el papel de Dios o a jugar a ser detectives y empezamos a cuestionar al Señor.
No sabiendo que nosotros vemos el presente, pero Dios mira más allá. Y Él no trabaja de acuerdo a lo que esté en el momento, sino en lo que va a suceder mañana. Y le preguntamos a Dios por qué, para qué, cómo, cuándo. Y esta situación yo la merezco. Y es una de las preguntas que más nos hacemos. Yo no me merezco esto, o por qué me merezco esto. Y no entendemos hasta que no pasa un tiempo, y quizás no llegamos a entender nunca, pero recordar que a pesar de las dificultades, de los momentos difíciles, hay una razón. Y no siempre, yo siempre digo que los momentos alegres nos llenan de felicidad, de gozo, de alegría, pero son los momentos difíciles que nos dan la madurez. Son las experiencias que nos ayudan a crecer, a ser lo que somos, a forjar nuestro carácter. Porque no hay manera de que si llegan las dificultades, usted pueda, después de resolverlas, cantar el himno de victoria. Nicole, y no tiene ciencia, es algo muy lógico. Es que nosotros no podemos agradecerle a Dios por algo si Él no nos ha dado o no nos ha ayudado. Usted no, si alguien, por ejemplo, le dice a usted o hace alguna acción, un favor a su persona, usted va a ser agradecido. Pero si no lo ayuda, ¿cómo usted le va a agradecer? ¿De qué? ¿Por qué? No hay razón, ¿o sí? Hay personas que, si son cosas que tienen que ver con Dios, mediante a la fe, ven la situación ya resuelta y le dan gracias por eso. Amén. Pero como tú dices, en lo normal, concerniente a la lógica, lo normal es que siempre debe haber algo ya que se haya concedido o que se le haya dado a uno para uno agradecer. Pero sí hay personas que tienen una fe bien buena y ya ven las cosas realizadas antes de que sucedan. Entonces ya le dan gracias a Dios como si ya lo tuvieran. Y esa es la fe que queremos motivar a todos los oyentes, a todos los que están en las redes sociales y nos están viendo a través de Radio Bonao Bendición y las demás redes sociales. Y es que, pese a que no estemos viendo, aunque quizás no comprendamos la situación, debemos ser agradecidos. Porque Dios no es un Dios de desorden, no nos va a poner en una situación y luego nos va a quitar, no, tú no te lo mereces, no. Si Dios te dijo que tú vas a hacer esto, tú lo vas a hacer más temprano que tarde. Nosotros pensamos que es tarde porque queremos que sea ya. Nicole, y nosotros tenemos la mala racha, y es que cada vez que Dios nos dice, nos da una promesa, entendemos que es mañana que va a suceder, y si no sucede hoy o mañana, ya no creemos que va a suceder. Queremos que sea rápido. Y es que sí, y eso sucede mucho porque es que nuestro cerebro está condicionado a esto. Si no es fácil, si no es rápido y si no es placentero, no nos gusta, no queremos hacerlo. Y lo de Dios toma tiempo, porque si usted no se esfuerza lo suficiente para conseguir una gran bendición, no la va a valorar. No hay manera. Como dices, Nicole. Amén. Amén a eso. Y hay una frase que quiero compartir con ustedes. La tengo por aquí. Y dice en el libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Amén. Cuán bueno es Dios que nos dice que nos alegremos cuando quizá la situación no vaya como queremos, porque nuestro galardón es grande. Dios nos va a dar la victoria
no importa la situación en la que nos encontremos, pero tenemos que ser agradecidos, porque si solo damos gracias a Dios cuando llegan las bendiciones, entonces estamos aquí por los panes y los peces, y no podemos solamente bendecir y adorar a Dios cuando hay bendiciones, porque así cualquiera lo hace. Si estamos en el mundo, dice que ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Así es el refrán. No tiene lógica, porque eso también lo hacen los inconversos. Entonces, la diferencia está en que cuando vienen ojo, tú no le devuelves con un ojo. Cuando es por diente, no le devuelves con un diente. Esa era la ley antigua que se vivía. Si tú me das una galleta, yo te doy dos. Pero Dios no es así. Y queremos ser semejantes a Cristo para poder alcanzar la vida eterna. O al menos eso es lo que se considera ser un cristiano. Y antes de ser cristiano debemos de preguntarnos, ¿somos cristianos o somos cristinos? Porque si somos cristinos, entonces somos religiosos. Y los fanatistas no van al reino de los cielos. Y lo que buscamos es ir en ese momento cuando Cristo descienda a buscar a su pueblo, ser, aunque nuestra corona tenga una sola estrellita, por lo menos que esté en esa lista. Yo digo, Señor, no importa si es la más chiquita, pero así como mi tamaño, dámela. No importa, lo importante es que Dios nos tenga presente en ese momento, que estemos viviendo una vida de acuerdo a los mandatos y prodigios del Señor, y que esos preceptos no involucren al ojo por ojo y diente por diente. Quitemos esa visión que el mundo nos arrastra y alejémosla para que podamos hacer las cosas de la manera en que Cristo nos mandó. Porque Dios nos dice que no es solo cuando hay bendiciones que hay que adorar a Dios. También en los momentos difíciles, porque Job no se merecía todo lo que le había pasado, porque según Dios era un hombre íntegro. Y lo más gracioso de esta historia de Job es que Dios le dice a Satanás, ¿de dónde tú vienes? Ah, pues yo vengo de rodear la tierra. Ay, ¿tú viste a mi siervo Job? Él no le preguntó por Job. O sea, Satanás no le dijo nada sobre él. Pero qué curioso es que Dios, sin que Satanás entrara en ese tema, le dijo, mira, tú viste a mi siervo Job. Orgulloso de que Dios, en la tierra existiera una persona como Job. Le dijo que sí, que lo conocía. Sí, lo conocía, pero él no se lo dijo de buena manera, me imagino. No se lo dijo porque supongo que Dios se lo estaba diciendo como estilo, mira, tú tienes siervo, pero yo también tengo. Y qué curioso es que cuando le dice, pero eso no, eso es porque tú le tienes todas las bendiciones, tú lo tienes muy bendecido. Y cuando Dios le permitió que tocase todo menos su alma, mire qué interesante. Nicole, ¿estás diciendo algo? No escucho. No, escuchando que está bien interesante el tema. Ok. Muy interesante es ese punto también cuando vemos que Job fue herido solamente hasta donde Dios lo permitió. Entonces, no se crea que Dios lo va a dejar en el proceso, no se crea que Dios lo va a dejar en las tentaciones, en las pruebas, porque Dios no nos da pruebas hasta más nosotros podamos resistir. Y si lo tenemos es porque podemos, tenemos la fortaleza, solo hay que buscarla y resistir, perseverar. Esa es la clave. No enfocarnos en que no es fácil porque no va a ser fácil, en que no es placentero porque no va a ser placentero, y en el que no va a ser rápido porque quizás va a ser un poco lento. Quizás durante esos 40 días que iban a ser en el desierto, los israelitas duraron 40 años, pero aún así llegaron a la tierra prometida. Y lo importante es eso, no importa cuánto tiempo tardemos en el proceso, lo importante es perseverar y llegar. Perseverar. Amén. Y llegar. Solo eso, Nicolis. El que persevera hasta el fin, este será salvo.
Amén. No es de que usted va a durar 100 años siendo cristiano y después, cuando está viejito, se va a poner de sinvergüenza, va a alejarse de Dios y ya. Ya No. cuando está a punto de irse, casi. Después que usted aguantó tanto fuerte, y es verdad que por una tontería nos vamos a alejar del maestro, no, para nada. Desde la niñez, la adolescencia, la juventud, entonces ya llegando ya casi al La final. adultez, llega se la adultez aparta. madura, ay, no, 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 que Dios nos guarde. Nicole, ya para finalizar, porque el tiempo apremia, ¿alguna recomendación, algún punto especial, enfocarlo? Antes de decir una petición, siempre debemos agradecer a Dios y glorificar su nombre para endulzarlo, así como nosotros cuando vamos a donde los papi y mami a pedir, siempre como que damos una labia primero y después pedimos. Así, Nicole, ¿qué más podemos decir? Sí, es realmente algo que uno debe de tomar en cuenta al momento de orar y no solamente enfocarse en pedir y pedir, sino también en dar gracias a Dios por quien Él es y a la vez tener en cuenta el agradecimiento, ya dar gracias por lo que Él nos ha dado. Amén. No solo enfocarnos en agradecer por lo que Dios nos dará, sino por lo que ya tenemos y trabajar con lo que ya tenemos para poder alcanzar esos propósitos que ya Dios predestinó en nuestra vida. Bendiciones para todos, un abrazo.